Muy buenos días. Daremos continuidad al temario de la materia de Derecho Procesal Civil y en esta ocasión hablaremos acerca de lo que es la capacidad, la personalidad y algunas actuaciones judiciales de acuerdo al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo. Pues bien, seguramente ya en algunas materias ya han definido y les ha quedado perfectamente claro lo que es la capacidad. No obstante, volveremos a contemplar estos conceptos en razón de que la capacidad se clasificará en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la idoneidad que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. Esa capacidad se adquiere desde el momento de su nacimiento, y la capacidad de ejercicio es la idoneidad de una persona para ejercer personalmente tales derechos y cumplir con las obligaciones. La capacidad de ejercicio se da aquella que se adquiera a partir de los 18 años, donde por derecho propio ya tendrá esa idoneidad para que por ella misma pueda ejercer esos derechos y obligaciones. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo establece en su artículo 44 que todo aquel conforme a la ley esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles podrá comparecer a juicio. Si no está en pleno de esos derechos civiles, no lo podrá hacer. Recordemos que en materia penal, cuando alguna persona ha sido condenada por delito que merezca una pena privativa de la libertad, en ese momento se hará la suspensión de sus derechos civiles. Y por tanto no podrá, por derecho propio, ejercitar alguna acción ante un órgano jurisdiccional. En su artículo 45 establece: por los que no se hallen en este caso del artículo anterior, comparecerán sus representantes legítimos o los que deban suplir su incapacidad. Si no es posible comparecer directamente ellos por derecho propio, se podrá hacer mediante un apoderado legal. La ley establece que tiene que llevar cierta solemnidad, cierta formalidad, tendrá que ser ante un fedatario público a efecto de que se le otorgue un poder notarial para que pueda ser representado en juicio. O también aquellas personas que deban suplir su incapacidad, en el entendido de los menores de edad, bastará con el acta de nacimiento para que el papá pueda, en representación del menor, a ejercitar alguna acción ante un tribunal para efectos de alguna pensión alimenticia. El papá llega o la mamá llega y demanda en representación de su menor hijo de nombre tal. En ese momento estaríamos hablando de que tendrá la personalidad jurídica, porque efectivamente el niño no tiene la capacidad para ejercer esos derechos, y en ese caso está haciendo mediante su papá, o mediante su mamá, quien es que tendrá la personalidad jurídica. Pues bien, algunas de las actuaciones de las partes o de los propios servidores públicos del Poder Judicial estarán contempladas dentro del Código de Procedimientos Civiles, y en el artículo 55 establece que para la tramitación y resolución de los asuntos ante los tribunales ordinarios se estará lo dispuesto por este código, sin que por convenio de los interesados puedan renunciarse los recursos ni el derecho de recusación, ni alterarse, modificarse o renunciarse las normas del procedimiento. Este artículo establece que si activas un órgano jurisdiccional del Estado de Hidalgo, estarás a lo dispuesto y a lo ordenado en este código. No podrás renunciar a él para hacer valer otras circunstancias, ni tampoco podrás renunciar al derecho de recusar. El recusamiento ya lo vamos a ver en la próxima sesión virtual que tengamos, en la cual podamos interactuar nosotros. Haré énfasis ahí en algunas situaciones de cuáles son los motivos por los cuales recusar a un juez o a algún secretario por tener algún interés, o se presumirá tener algún interés que le impida actuar con parcialidad en el presente asunto. Pues bien, no podremos renunciar a ello. Y en otro párrafo el mismo artículo establece que los jueces y magistrados podrán ordenar en cualquier etapa del procedimiento, hasta antes de dictar la sentencia, que se subsane cualquier omisión o irregularidad procesal que notaren en la substanciación, para el solo efecto de regularizar el procedimiento,
sin que ello implique suplencia de la queja. Si el juez determina que hay alguna situación las cuales no está debidamente claro en alguna promoción, en la demanda, en la contestación o en alguna otra actuación por las partes, el juez nos prevendrá en el sentido de que corrijamos, nos va a hacer una prevención y nos dará un término de 3 días para subsanar esa situación si no proporcionamos el domicilio del demandado, si no proporcionamos nuestro domicilio por recibir notificaciones. Va a ser una prevención y nos va a dar un término por 3 días a efecto de que subsanemos esa situación. Y dice este artículo, sin que haya suplencia de la queja. La suplencia de la queja en materia civil no la hay. La suplencia de la queja es aquella en la cual el juez de oficio podrá subsanar esa deficiencia en nuestra promoción. En otras materias como la laboral, en esa situación sí hay suplencia de la queja y subsanará sin que nos dé vista a nosotros. Pero en materia civil nosotros tenemos que subsanar esa deficiencia y el juez hará una prevención y nos dará un término hasta por 3 días para realizarla. En su artículo 56 del mismo ordenamiento establece que las actuaciones judiciales y los recursos deberán escribirse en castellano. Los documentos redactados en idioma extranjero deberán acompañarse con la correspondiente traducción al castellano. Las fechas y las cantidades se escribirán con letra. Si nuestro cliente es de otro país y las promociones van en su idioma, tendrán que irse acompañadas de la debida traducción. Y las fechas o números tendrán que ser escritos con letra. Es decir, si ponemos 50 pesos, tendremos que ponerlo con número y con letra también para efectos de este artículo y que reúna esa formalidad que se requiere en las promociones y actuaciones judiciales. En su artículo 59 establece que las audiencias en los negocios serán públicas, exceptuándose las que se refieran a divorcio, nulidad de matrimonio y las demás en que a juicio del tribunal convengan que sean secretas. Las audiencias deberán de ser públicas, mas sin embargo en este tipo de circunstancias y a criterio del juzgador podrá llevarse de manera secreta, de manera reservada, atendiendo muchas veces al interés superior del menor o a la gravedad o delicado del asunto. En su artículo 60 de este mismo ordenamiento establece que los secretarios, los jueces y magistrados a quienes corresponda recibirán por sí mismos las declaraciones y presidirán todos los actos de prueba bajo su responsabilidad. Siempre que se desahogue una audiencia tendrá que estar presente el secretario, si así ha sido delegado esa responsabilidad por parte del juez, para efectos de recibir dichas declaraciones y será bajo su estricta responsabilidad que se lleve adecuadamente dicha audiencia. En su artículo 61 establece que los jueces y magistrados tienen el deber de mantener el buen orden y de exigir que se les guarde el respeto y consideración debidos, corrigiendo en el acto las faltas que se cometieren con apercibimiento de una amonestación, una multa o inclusive hasta un arresto hasta por 36 horas. Las audiencias tienen que ser con toda una formalidad, guardando el respeto debido entre las partes y ante el representante del Poder Judicial que esté llevando dicha diligencia. De lo contrario, podrá fijarle alguna de esas medidas en razón de un apercibimiento, una multa, un arresto, el auxilio de la fuerza pública para sacarlo de la sala. En ese caso tendrá que tener y guardar dicha compostura dentro de una diligencia. Bueno, su artículo 64 establece que las actuaciones judiciales se practicarán en los días y horas hábiles. Son días hábiles todos los del año, exceptuándose los sábados y domingos, así como los referidos como inhábiles en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Son horas hábiles las correspondientes entre las 6 y las 19 horas. Entonces, los días hábiles, este artículo está contemplado en el artículo 64, muy importante, para poder promover alguna actuación, tendrá que ser dentro de estos días y dentro de este horario. En su artículo 66 establece que el secretario o el encargado de la oficina de partes, de auxiliaría de partes, estarán
y darán constar el día y la hora en que se presente un escrito. Ingresas tu escrito, tu promoción ante la oficialía de partes y ese funcionario público constará ahí el día hora de que ingreses a promoción para efectos de los términos que prevea la ley. En su artículo 67, los secretarios acudirán de los expedientes, cuidarán de los expedientes, sean exactamente foliados. Efectivamente, todo en el expediente, cada promoción, cada actuación, tendrá que ir debidamente foliado en dicho expediente. Y bueno, también dentro de las formalidades, en su artículo 72 establece que los jueces, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear cualquiera de los siguientes medios de apremio que juzguen eficaces, como puede ser una multa, puede ser el auxilio de la fuerza pública, puede ser un cateo, puede ser un arresto hasta por 15 días y puede también un rompimiento de chapas y cerraduras. Algunas de estas medidas de apremio se pueden hacer valer, podríamos poner como ejemplo la ruptura de chapas y cerraduras cuando se requiera de entrar a algún domicilio, hacer algún embargo, ya se le notificó, no accede, o hacer algún desalojo, no te permiten entrar al domicilio, solicitas la ruptura de cerraduras y el juez te lo autorizará y en ese momento podrás hacerlo. Antes de ello no, porque te cometerías una situación de naturaleza penal. El artículo 78 dice que las resoluciones pueden ser simples, en las cuales son determinaciones de trámite y entonces se llamarán decretos, determinaciones que se ejecuten provisionalmente y que se llamen autos provisionales, decisiones que tienen fuerza definitivas y que impiden o paralizan definitivamente la persecución del juicio y se llamarán autos definitivos. En su fracción cuarta, resoluciones que preparan el conocimiento y decisión de negocio ordenado, admitiendo o desechando pruebas y se llamarán autos precautorios. Cada una de las actuaciones del tribunal, del juez, tendrá una finalidad. Hablamos de situaciones meramente provisionales, cuando se fija una pensión alimenticia provisional y en un momento definitivas, ya puede ser que son las sentencias definitivas. Entonces, cada una de las actuaciones lo determinará el juez dependiendo estas situaciones con fundamento en ese artículo. Y bueno, el artículo 80, las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones. Es decir, que la sentencia tiene que ser congruente en razón a lo que hemos demandado, en razón a lo que nos han contestado, y por ende tendrá que llevar cierta formalidad y en un momento dado se absolverá o se condenará al demandado. Bueno, pues con eso damos por terminado esta sesión, estos temas de suma importancia, exhortándoles a que sigan participando activamente en este espacio y en la sesión virtual estaremos disipando las dudas que correspondan. Por mi parte sería todo. Tengan un excelente día.